El ritmo de la ciudad marcha a una considerable velocidad, la información también, la actualidad manda, pero a veces conviene y es bueno detenerse un poco en analizar lo ocurrido pues con una perspectiva de tiempo mucho mayor. A ello estamos dedicando esta primera fase de los programas que entran de lleno en la parrilla de programación de Ondaluz Televisión. Este es uno de ellos, una ciudad distinta en el que nos centramos en la visión personal que tienen dirigentes representantes de una opción política, Izquierda Unida, que ahora forma parte del equipo municipal de gobierno. Recalco lo de ahora porque hasta hace bien poquito, hasta antes del verano, estaban ustedes, nuestros telespectadores, acostumbrados a que pasaran por aquí distintos dirigentes en representación de esa formación, y entonces eran oposición en el ayuntamiento. Sin embargo, Izquierda Unida forma parte del equipo municipal de gobierno y ello nos brinda la oportunidad de tener con nosotros a dirigentes que no solamente representan a la formación, sino que también tienen mucho que contarnos sobre cómo se gestiona esta ciudad, al menos desde las áreas que son de su responsabilidad directa. Victoria Morales, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Ahora sí, concejala delegada de Derecho Social, que las últimas veces que nos veíamos aquí eran los días previos a las elecciones municipales, muchas ilusiones puestas, el deseo de que ocurriera lo que está ocurriendo ahora mismo, pero ahora sí, ahora en ese otro lado de la política, el de tener responsabilidad de gobierno, no sé qué sensaciones maneja Victoria Morales en ese sentido. Hombre, pues son muchísimas sensaciones, porque Nacho, recuerda que hace unos meses yo ni siquiera era concejala, era representante y secretaria de Acción Política de Izquierda Unida, pero yo ni siquiera había desempeñado el papel como concejala en la oposición, que no es el caso de mi compañero Miguel Díaz, que sí había estado en el papel de la oposición. Eso como entrenamiento no estaba mal. Ahí está. Yo entro como concejala, y no solamente como concejala, sino asumiendo responsabilidades de gobierno, con lo cual un campo totalmente nuevo. Realmente yo no había entrado en el pleno hasta que tomo posesión. Además lo hemos comentado en muchas ocasiones, en varias veces, que había intentado incluso entrar al pleno y ni siquiera había podido. Entonces, de no entrar al salón de plenos a de repente asumir responsabilidades, pues tú imagínate todo el volumen de nuevos conocimientos, de tomas de contacto iniciales, el ni siquiera saber cómo funcionaba en el pleno. Pues bueno, pues son muchísimas sensaciones, pero la verdad es que buenas, desde la responsabilidad que asumimos, y bueno, pues desde tomar decisiones un poco desde esa incertidumbre que te crea asumir la responsabilidad. La verdad es que estoy muy contenta por los pequeños pasos que hasta ahora he podido dar desde la delegación. Yo, bueno, estaba en una frente de la delegación de Derechos Sociales. En cualquier caso, supongo que también en el seno de Izquierda Unida estudiarán muy de cerca, buscarán el trabajo en equipo con otras delegaciones que también llevan como sostenibilidad, participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero a donde iba yo a parar, y he perdido el hilo, era mentira, ¿no? Es verdad, más vale reconocerlo en un momento determinado que andarse por las ramas, ¿no? Yo en ese sentido, además, tú bien lo has dicho, el tema de la transversalidad con otras delegaciones. Sí. A pesar que la delegación de Derechos Sociales puede parecer una delegación muy concreta, asumiendo retos muy concretos, no es real, porque es verdad que es muy transversal, y sí que tengo que trabajar con muchas de las delegaciones para trabajar de forma conjunta y coordinada a lo que vamos, a garantizar los derechos sociales, que es así como ahora se llama la delegación, y hay que ir acostumbrándose. Mis propios compañeros les cuesta muchas veces trabajo y hablan de bienestar social, y les digo, os recuerdo que se llama Derechos Sociales, pero sí que es verdad que es un trabajo en conjunto y de forma coordinada, de forma transversal, incluso en propuestas que llevamos al pleno y llevaremos al pleno con otras delegaciones, puesto que al final la garantía de los derechos básicos es cuestión de todos, no es cuestión solamente de una delegación.
Ya he recuperado el hilo. Mira, en conversaciones, en el ámbito privado, con ciudadanos que muchas veces son ajenos a la vida política, los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pues lógicamente guardamos una relación directa, ¿no? con lo que ocurre en el ayuntamiento y en las administraciones públicas en general, pues cada día. Pero quien no puede no terminar de entenderlo del todo. Yo casi siempre suelo apuntar, es que cuando uno se sube a un carro de este tipo, el carro ya está en marcha, es decir, no es que se encuentre en cuanto al decir, bueno, y ahora llega uno allí, llegan de nuevas, sí, no, llegan de nuevas, pero a algo que ya está en movimiento, que ya tiene unos funcionarios, que ya tiene un personal, que ya tiene un funcionamiento. En todo caso, tendrá que cambiar o no algunas cuestiones, potenciar cosas que pueda considerar que no funcionan del todo bien, pero igual hay una concepción equivocada entre muchos ciudadanos que piensan que va a llegar Victoria Morales sin haber estado en política antes y van a estar todos esperando a que Victoria diga lo que tienen que hacer y lo que no, ¿no? No, pues sí, y es normal que quien no participa de forma activa en política pueda pensar eso. Pero bien es verdad que, como tú dices, existen trabajadores municipales que desarrollan sus tareas de forma rutinaria, con lo cual han sido mis brazos, ¿no?, mis ojos y mi forma de actuar en las cuestiones que no he necesitado tomar decisiones. Es decir, la rutina de la propia delegación ha ido funcionando a salvedad de las cuestiones que yo he considerado que había que cambiar de rumbo. Me he encontrado con grandes profesionales y eso sí que es verdad que me ha gratificado, que enseguida me han informado de todo tipo de situaciones, de cuestiones que había que resolver de forma inmediata y yo tenía que tomar la decisión. Con lo cual eso me ha beneficiado. Si bien es verdad, me he encontrado una delegación sin ningún tipo de estructura, que eso es algo que hay que trabajar a medio plazo, además contando con que dentro de mi delegación también está la OAL Marbella Solidaria. Como hemos hablado y nos comprometimos todo este equipo de gobierno y está en el pacto, la integración de las OALes dentro de la plantilla municipal del ayuntamiento es una tarea en la que ahora estamos. Y una vez que estén integrados, crear una estructura que es verdad que no existía. Quizás, pues entonces la delegación y los trabajadores en su trabajo diario faltaba esa organización y esa coordinación, pero las actividades de forma rutinaria han ido saliendo. Y ya te digo que me encuentro gratamente sorprendida porque una delegación que además trabajadores con cualificación que tienen que tener una especial sensibilidad, a mí me lo han demostrado y creo que están bastante contentos con la rutina que estamos llevando de normalidad y de consultarme y yo consultarles a ellos muchas de las cuestiones en las que yo tengo dudas y al final ellos son los profesionales y los técnicos que me tienen que asesorar y así lo hacen, están dispuestos. Doctores tienen la iglesia, ¿no?, que dice el dicho. Este programa, el nombre del programa está inspirado en algunos de los ejes principales del mensaje de Izquierda Unida a lo largo de los últimos años y principalmente en uno de ellos, el de la forma en que señalaban ustedes a lo que llamaban la Marbella invisible, ¿no? O la Marbella a la que había que dar visibilidad. En ocasiones han referido a la Marbella olvidada, ¿no? O de los olvidados, ¿no? Muchas veces, y claro, eso tiene una relación directa con este área, la de derechos sociales. ¿Cómo de lejos cree que estábamos, ahora que lo ha visto desde dentro, cree que estábamos del ideal que perseguía o del ideario que perseguía Izquierda Unida y que ahora trata de poner en práctica? Estamos alejados de ese modelo transformador. Es verdad que en la delegación, pues bueno, se actuaba sobre todo con las personas que peor lo están pasando, que al final es el ADN de Izquierda Unida, esa Marbella dual, esa Marbella invisible, que es verdad que, Nacho, que nos has escuchado muchas veces decirlo, en la delegación por parte de la anterior corporación estaba más olvidado. Así que es verdad que se ponía el énfasis en otras partes, en otras acciones de la propia delegación que también son importantes. Pues como pueden ser los mayores, pero sí que es verdad que nosotros somos garantes y lo hemos luchado y lo hemos trabajado
en las calles, igual lo queríamos hacer desde la delegación, que es la prestación de servicios básicos, sea un pilar fundamental de esa delegación, que esas personas que están en riesgo de exclusión social no terminen quedándose en esa exclusión social de por vida, no hagamos crónica esa situación de exclusión social en la que se encuentran muchísimas familias que hace un año podían ser y son vecinos nuestros y además callan y no van a servicios sociales por el estigma de solamente trabajar con las personas que sí que es verdad que están alejadas de un entorno normalizado. Pues está alejada y estaba alejada la delegación y yo lo que quiero es acercarla. Pero sí que es verdad que ese modelo transformador lleva medidas a mucho más medio plazo. Se han podido hacer actuaciones puntuales, como es garantizar este verano la comida a los niños durante la época estival. Ha sido un logro, con sus errores y con sus aciertos, porque es verdad que hay que reconocer que con el poco tiempo que llevábamos, en 15 días articulamos el campamento al que han podido acceder más de 150 niños. ¿Que se tiene que mejorar? Sí, incluso en los presupuestos para el año que viene está prevista una partida para realmente articularlo de otra forma. Pero bueno, la solución inmediata se ha dado. Esas cuestiones de inmediatez han sido posibles, pero ese modelo transformador del que siempre hemos hablado Izquierda Unida conlleva una transformación más profunda, una transformación normativa, una transformación en la forma de relacionarse con los vecinos. Y ese camino, pues esperemos que dé sus frutos, por supuesto, que para nosotros es fundamental, igual que el intentar trabajar con las personas que están en riesgo de desahucio, esa oficina de intermediación hipotecaria, que sí que está funcionando ya, pero no al rendimiento que nos gustaría, porque tenemos que tocar las puertas de muchas otras instituciones para trabajar de forma coordinada, pues conlleva mucho más tiempo. Entonces, actuaciones inmediatas siendo garantes de la prestación de esos servicios sociales, sí, pero la transformación y el modelo de transformación llegará a mucho más medio plazo. O sea que hay que trabajar mucho en el mientras, ¿no? Hasta que se llegue a la meta final. Y va a entrar en contenido precisamente poniéndole nombre a algunos de los puntos principales de ese cambio, ¿no?, pretendido. Y uno de ellos era el desahucio, ¿no?, los desahucios. La vía que entiendo que se ha elegido, también la ha mencionado, la intermediación hipotecaria. ¿Ahí qué estamos hablando? ¿De realmente la administración dirigirse a los bancos en busca de soluciones? ¿Se hace de forma individual, caso por caso? ¿Se busca macroacuerdos con entidades bancarias? ¿Hasta dónde puede llegar el ayuntamiento? Pues, como te digo, la oficina de intermediación hipotecaria está funcionando, pero a un bajo rendimiento. ¿Por qué hablo de un bajo rendimiento? Porque ahora mismo se está actuando de forma individualizada, de forma individual. Los casos que nos van viniendo, pues por ejemplo, la semana pasada pues se habló con un banco en concreto, con una situación familiar que nos vino y se habló para un aplazamiento de forma puntual. Pero si bien es verdad que ya se está tocando las puertas de los bancos para trabajar de una forma mucho más globalizada. ¿Por qué? Porque sí es verdad que aun teniendo viviendas sociales en la delegación, que son, muchas veces me ruboriza decir que tenemos 433 viviendas sociales en el término municipal y no tenemos capacidad de disponer de ninguna de ellas. No existe un censo real en el que podamos saber, por ejemplo, si son bienes demaniales o bienes patrimoniales. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Pues por intentar esas personas que ya han salido de esa situación de riesgo, poder incluso venderles esa propiedad y poder adquirir propiedades nuevas para darles un uso de alquiler social. Esa es una de las fórmulas en las que se está trabajando de manera más global. ¿Qué cifra de viviendas? 433 viviendas sociales. ¿Ocupadas o sin ocupar? Ocupadas. Ah, vale. Ocupadas. Lo que pasa que en su momento se ocuparon con una fórmula de cesión o adquisición durante una gran cantidad de años. ¿Qué pasa? Que eso hace que estén totalmente condicionadas a una temporalidad
y nos hace que no podamos disponer de ellas para situaciones y darlas en un alquiler social. Hablamos de un alquiler social para paliar una situación momentánea de familias. Podemos hablar de un alquiler social en torno a 2 años, ampliable incluso por 1 año más, pero tener una movilidad, una capacidad de tener esa opción, sabiendo siempre que va a haber un volumen de viviendas del que podemos tener disposición, que ahora no tenemos. Hay quien accedió a alguna vivienda de estas características hace 20 y tantos años, sí, y la vida ha dado muchas vueltas y ojalá así sea. Probablemente aquellos problemas que en su día hicieron justificada esa concesión pueden haber pasado, ¿no? A lo mejor le dieron esa vivienda porque estaban en el paro en aquellos momentos, pero igual solo 2 años después ya no lo estaban. Claro. Eso hace que el volumen de viviendas esté totalmente condicionado. Como tú dices, pues bueno, pues yo viendo un poco viviendas que tenemos, bueno, pues con un arrendamiento de 50 pesetas, situaciones de muchos años, y quizás hay que solventar eso y saber desde la Delegación de Derechos Sociales qué viviendas podemos soltar para coger otras. Ese es uno de los campos que hablamos a más medio plazo, pero también hemos tocado la puerta de bancos. La Fundación Social de la Caixa es la que más predispuesta está a facilitarnos las viviendas que ellos ponen a disposición, y que seamos nosotros garantes del ofrecimiento de esas viviendas que ellos van disponiendo. Si bien no son muchas, hay un segundo número de viviendas que dispone la oficina que ellos llaman de inmobiliaria, que tienen a nivel nacional, que son viviendas que no ofrecen como viviendas sociales porque no están preparadas. Y he hablado con ellos para ver la posibilidad, si nos podrían hacer ese ofrecimiento y nosotros de alguna manera hacerles algún arreglo, qué necesidad tienen para poder también hacer ese ofrecimiento. Es decir, que existe también ese trabajo con los bancos para poder tener esa bolsa de viviendas para dar una solución, sobre todo inmediata, a quien lo necesita ahora, porque quien lo necesita ahora tenemos que darle una respuesta ahora y no podemos dársela. Pierde todo el sentido tener catalogada una vivienda social cuando sabemos que no vamos a poder disponer de ella en muchos años. Entonces, en ese trabajo estamos también. He tocado la puerta del Sareb y bueno, pues tenemos que trabajar firmemente con ellos. El Sareb es el famoso banco malo, donde han ido todas esas viviendas, que al final es una empresa privada. Los otros son buenos. Exactamente, sí. Pero el Sareb consideramos que además tiene una doble obligación con las instituciones, puesto que al final le hemos salvado y se ha creado ese banco malo, esa bolsa de hipotecas que han ido a desahucio, y al final lo que no queremos es que se lo lleven los fondos buitre. Sí que es verdad que ellos nos exigen la compra, nosotros no estamos capacitados para comprar viviendas. Tendremos que darle otra vuelta de tuerca o otra vuelta para intentar salvar esos escollos y negociar con ellos que nos dejen a disposición ciertas viviendas también. Le va a gustar, como dirigente de Ciudadanía, le va a gustar lo que le voy a preguntar. ¿No facilitaría bastante las cosas, si estas son las intenciones, el que hubiera también una transversalidad desde gobierno central al autonómico, a las administraciones locales, que estuvieran todos los ámbitos de gestión mucho más alineados? Porque si no parece complicado, ¿verdad? Porque ahora va a intentar dialogar o negociar, no sé cuál de las dos cosas, o algo entre medio, con Sareb, con bancos y demás, cuando quienes les tienen que poner las reglas del juego a estos son otros que tienen otra forma de ver diferente las cosas, sí, por dejarlo ahí. Supongo que eso dificulta un poco, ¿no? Porque es como si unos juegan al póker y otros al mus, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver, es y debería ser una obligación del gobierno central poner las condiciones al Sareb, y no podemos tener un banco de viviendas vacías para que sirvan para especular inversores y fondos buitres. Está claro que el rescate a los bancos
ha sido impuesto, pues ahora necesitamos esa reciprocidad y además es obligación del gobierno central y es claro, tendría que poner las reglas de juego y ser firme en que tiene que haber muchas viviendas para el uso. Además ellos espero y creo, aunque bueno, ya hemos visto que están mucho más alejados de la realidad de lo que creíamos. Pero bueno, sería obligación y por supuesto nos facilitaría mucho las cosas. Garantizar el derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución y parece ser que el Gobierno central esa parte de la Constitución no le interesa tanto. Pero si bien es verdad, sí hemos tomado contacto, por ejemplo, con la Junta de Andalucía, que sí que tiene una oficina de intermediación hipotecaria en todas las capitales de provincia y bueno, pues le hemos expuesto el caso de Marbella, que necesitamos una cooperación especial. ¿Por qué? Porque hay capitales de provincia en Andalucía que tienen menos volumen de habitantes que Marbella, con lo cual sería lógico que se implemente en medios materiales y en medios personales esta oficina. ¿Para qué? Para nutrirla de una dotación y una coordinación, una cooperación que haga, al final el objetivo es paliar la situación de esas familias que existen en Marbella y que no tienen vivienda, porque sí es real, que nadie nos cuente mentiras, y es verdad que hablamos de esa Marbella dual y lo es, y lo vivo a diario, familias que tocan a nuestra puerta y no tienen una vivienda digna donde habitar. Esa es real. Las singularidades de su cargo le obligan a guardar una corrección que a mí no me obliga, por lo tanto, lo comento, lo de los fondos buitre, para aquel que no esté bien familiarizado con eso. Ustedes han visto las películas de cuando uno le debe dinero a un mafioso y entonces hay otro mafioso que le compra su deuda y le amenaza con que si no le paga el doble que al otro le cortan las piernas o le rompen las rodillas. Pues es algo por el estilo. Algo, sí. Algo parecido, y no hace falta, ya digo, que cuente nada. No, yo es que puedo, porque como a mí yo no estoy de la función pública, nada por el estilo, yo lo puedo decir. Es especular además con casas que han perdido familias que pagaron durante muchos años sus hipotecas de forma religiosa, es decir, que son viviendas que están más que pagadas y aún así se va a esperar para volver a especular con ellas, es así de claro. Estas burradas en este país están permitidas y por eso estamos como estamos, ¿no? Y es lo que nos pasa, que muchas veces el problema está en el origen, que es en las reglas del juego, ¿verdad? Sí. Otro asunto, durante ciertas fases, ciertas etapas, bastante controvertido en la esfera pública, siempre lo ha sido en el ámbito privado de quienes padecen la problemática de forma directa, pero la esfera pública también ha levantado bastante polvareda el tema a lo largo de muchos años. Hablo de las drogodependencias y las medidas que se toman a través de la administración local. En un momento determinado hubo una apuesta en este ayuntamiento de apostar más por la prevención y por la atención a casos de riesgo de drogodependencia, mucho más que a quienes ya habían caído en la droga y necesitaban atención, ¿no? De ahí vino el cierre de Hacienda de Toros, por ejemplo. Pero yo muchas veces lo achaco más a un cambio de tendencia, ¿no? De forma de entenderlo. Y sin embargo había otras posiciones políticas que creían que se estaba dejando en la estacada a personas que necesitaban atención directamente, sí, que ya estaban padeciendo el problema ahora, sí, que no era cuestión de si lo podían o no padecer en el futuro, sino que lo padecían en la actualidad, y con esas personas muchas familias detrás. Sí. ¿Cómo va a ser la línea en lo sucesivo en derechos sociales? Sí, además pensando quizás en que hace unos años el perfil del drogodependiente era otro. Existe un problema serio de adicciones, es real, y por eso existen muchas asociaciones que trabajan en el tema de adicciones, tanto en Marbella como en San Pedro, todo tipo de adicciones. Si bien es verdad que es fundamental el trabajo en la prevención y en la concienciación, también es fundamental seguir el hilo del tratamiento, porque no podemos, ojalá consiguiéramos una prevención en la totalidad,
pero no podemos dejar en la estacada a quien ha caído en una adicción y tiene un problema grave. La línea, que además va a ser trabajada con las asociaciones que trabajan en este sentido, y lo estamos viendo, y trabajar en un informe si la realidad nos pide tener a futuro un centro de internamiento como tal, como era Hacienda de Toros. Ya digo que no va a ser el edificio de Hacienda de Toros, puesto que el edificio de Hacienda de Toros está construido en una zona de humedal, y en la situación actual que se encuentra, solamente el pivotar el edificio, la estructura del edificio, costaría 4 millones de euros. Y entonces, con ese dinero precisamente se puede utilizar para... Ahí está, no sería ese sitio. Lo que estamos hablando es la necesidad de sí, lo ideal sería un centro de internamiento, o quizás un centro de día para el tratamiento de esas adicciones. Eso es algo que estamos trabajando con los trabajadores de la OAL Marbella Solidaria, que eran trabajadores de Hacienda de Toros, y con las asociaciones y con las familias que han luchado, y en su momento todos luchamos porque no se cerrara Hacienda de Toros. Entonces, ver un poco el perfil actual, pero sí que sabemos que se necesita, y que se necesita, una vez que la gente ha caído en el problema y en la enfermedad de las drogas, también tenderles la mano en el tratamiento. Fielmente trabajando en la prevención. Yo misma he ido en 2 ocasiones ya con la policía local, en su momento, a realizar un control de alcoholemia para ver la realidad que nos encontramos. Y en el proyecto Druid, que es un proyecto que viene a nivel europeo, que se lo han cedido a Marbella, me fui con ellos también a hacer un control de drogas. Y bueno, pues es espeluznante la situación que te ves. Es una tarea conjunta. La sanción de la administración tiene que ir vinculada con la labor de la concienciación, y saber que desde la propia administración, en este caso desde la delegación, existen posibilidades de tratamiento y la prevención, y por supuesto las drogas de la conducción fuera, cero. ¿Publicarán las cifras de la operación, de la campaña Druid? Eso es una campaña que, además, con un diagnóstico muy férreo, explicándome todos los datos que tienen que coger. Va a depender del programa Druid al que se ha acogido, que digan cuándo y cómo digan esas cifras. Ahí no me compete a mí. Que parece, pero parece que el peso de las cifras puede ser lo que más puede incidir, la concienciación, sí, ¿no? Sí, que es verdad que las cifras son difíciles de asumir. Se nos acaba el tiempo y quedan muchas cosas en el tintero. Lo que pasa es que tenemos también bastantes días por delante para que Victoria Morales vuelva a acompañarnos y podamos abordar otros asuntos que hoy no ha dado tiempo a tocar. Pues se me ocurre movimiento asociativo, subvenciones, colectivos más concretos y señeros en el municipio, ¿no? Que también tiene una relación directa con esa temática, etcétera, etcétera. Todo eso se nos queda en el tintero, pero para eso tenemos tintero, para otro día recuperarlo y poder charlar más sobre estos asuntos. Totalmente. Pues yo encantada de estar nuevamente aquí, y por supuesto que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, una delegación con un volumen de actuaciones muy grandes, y además muchas de ellas muy positivas y para poner en valor. No se me olvide que estamos trabajando fielmente y férreamente en Marbella, ciudad amiga de la infancia, que nos dice UNICEF, y ya la semana que viene nos vamos con los trabajadores de la delegación al primer encuentro andaluz de ciudades amigas de la infancia, con lo cual vendré con noticias positivas que compartir con todos vosotros. Estaremos encantados de que así sea. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Cuídense mucho.